de esta manera vamos a arrancar con un muy buen invitado, la verdad, digo yo. Estamos a 2 días del 2 de abril, nuevamente, una fecha histórica para nuestro país. Y bueno, qué mejor en carne propia que nos explique cómo estás, Leonardo Corbalán. Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo andan? Buenas tardes la audiencia. Gracias por invitarme, estoy muy contento de estar acá. Y bueno, estoy bien, sí. Acá en estos días estamos con mucha actividad, nos requieren de todos lados, de colegios, radios, y somos poquitos los que hacemos charlas o estamos a disposición de las radios. Y acá estamos. Si querés, para quienes no te conozcan, si querés decir quién sos y qué rol cumpliste a lo largo mi nombre es Leonardo Silverio Corbalán, actualmente tengo 62 años, soy miembro del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, el CESC, de acá de Mar del Plata. Y a la edad de 18 años fui soldado conscripto y participé y fui testigo de lo que fue la Guerra de las Malvinas. Estuve incorporado en el ejército, acá en Mar del Plata, en la agrupación de artillería de antiaérea, GADA 601, que se llamaba en aquel momento. Y mi rol de combate fue transporte de municiones, comunicaciones, para todo lo que era los cañones antiaéreos que teníamos nosotros en ese momento. Y bueno, y pertenecía a la batería B de tiro. ¿Y cómo fue eso? Porque fue todo muy de golpe, había poca información, había poco... bien información y poca experiencia en manejar armas. ¿Cómo fue eso? Como vos recién decías, estabas en el antiaéreo. ¿Cómo fue arrancar a aprender sobre la marcha? Porque fue aprender sobre la marcha, ¿no? Sí, bueno, ahí hay que hacer dos cositas, suponele. Yo soy clase 63. La clase 63 recién se incorporaba para reemplazar a la clase 62, que ya hacía un año que estaba en la conscripción. Claro. Imagínense en que en mi caso particular, porque yo tuve un problema cuando me incorporé, tenían mal anotados mis datos, entonces hubo que corregirlo. Hasta que no se corrigió, no pude ingresar. Yo entré una semana antes de la recuperación de las islas. Recuperación, esa palabra claro, no es toma, es recuperación de las islas. Y a los 20 días de haber ingresado al cuartel, yo ya estaba en las islas. Imagínate que en mi caso yo no tenía preparación. Claro. En caso de la clase 62, ellos ya hacían un año que estaban incorporados, o sea que yo ya conocía más o menos lo que era estar bajo bandera, conocía a los oficiales, suboficiales, conocían el arma, y nosotros no, o sea, los que habíamos recién incorporado, para nosotros era todo nuevo, no sabíamos cómo eran las relaciones, imagínense que en el momento que a mí me anunciaron que yo tenía que ir a combatir, o sea, ir a las islas, ir al sur, porque al principio no nos dijeron a dónde íbamos. Recién ahí yo vi el armamento, recién vi los cañones, ¿Y cuándo, eso te iba a preguntar, cuándo te enteraste de ese lado que ibas a ir a claro, nosotros, o sea, imagínense que el 2 de abril, muy temprano a la mañana, hay nos reúnen a todos en la plaza de Arma, es una plaza muy grande, reúnen a toda la unidad, y ahí en una locución se nos informa que la Argentina veía que las Fuerzas Armadas habían recuperado el territorio austral y las Malvinas. Entonces, más que eso no se dijo. Y para nosotros, lo que recién habíamos incorporado era toda una novedad. Claro. Imagínense que en nuestra época se hablaba mucho de Malvinas, ¿no? De la usurpación inglesa. Y yo lo veía en el colegio, en la primaria lo veía. Y bueno, y para nosotros fue un acontecimiento, o sea, que nos llamó la atención. Lo que no nos dimos cuenta que nosotros estábamos en el ejército. Claro. Hasta que un soldado clase 62, Chávez, curtido ya,
se acerca y nos dice, ¿y de qué se ríen? ¿No se dan cuenta que estamos en el ejército? Y si hay problemas, vamos todos. Bueno, ahí se nos cambió la cara. Sí. Ahí cambiaron el chip. Un mundo diferente No, vieron. ¿O no? ahí se nos cayó el alma al piso, claro. Dijimos, claro, si estamos en el ejército. Fíjense en lo que era nuestra juventud, ¿no? Sí. Teníamos 18 años, o sea, éramos medio inconscientes de la Claro, situación. recién salidos de la secundaria, ¿o no? Y muchos sí, en Prácticamente. mi caso no, pues yo hice primaria y como no, yo quería entrar en la secundaria, quería hacer técnico electrónico, bueno, en aquel momento se hacían examen de ingreso y yo muy bien no andaba en la educación, así que hice radio y TV. Claro, pero... Yo hice radio y TV y me recibí de técnico electrónico, o sea, técnico en reparación de equipos electrónicos. Y además de la inexperiencia, en este caso de las armas, ¿cómo fue el tema? Porque también se habla mucho, se ve mucha información del frío. Porque había poco abrigo, poca comida. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo recordás? Bueno, el tema es que abrigo teníamos. Pasa que el frío es tremendo en las islas. Cuando llegamos estábamos ahí terminando el verano. Hacía un frío tremendo. El frío de Malvinas te cala, es como que te cortara la piel, ¿viste? Es tremendo el frío. Y cuando empezó a pasar el tiempo, que empezaron las lloviznas, imagínense que yo estuve, en lo particular, yo estuve 74 días. Siempre mojado. Claro. Porque la isla, aparte del clima que es muy, muy severo, ¿no? Siempre bruma, lluvia, vientos muy fuertes, ¿viste? Más de 100 kilómetros, imposible caminar. Neblina que no ves nada. Y al estar continuamente, al estar siempre mojado, porque aparte el terreno es una isla hecha por turba, por algas que se van muriendo. Entonces la isla es como una esponja. Vos vas caminando y Claro. y sale agua. Haces un pozo y empieza a brotar agua. Entonces, y nosotros teníamos que estar en trinchera. Imagínense la problemática que teníamos, ¿no? Encontrar un lugar que más o menos no vertiera agua. Claro. Pero siempre mojado. Entonces, yo tenía puesto, para que sepan, tenía como 4 pares de media, tenía 2 calzoncillos largos, tenía 2 camisetas de algodón, tenía una chaqueta de combate, tenía la camisa y 2 chaquetas de combate. Y el duvet, que era un abrigo que nos dieron, que era bastante grueso. Pero, claro, se mojaba y estábamos siempre mojados. Claro. El frío Y una vez que más. se templaba con la temperatura ambiente, estábamos congelados. Claro. O sea, que eso era tremendo. Y el Sí. tema del hambre es todo muy... hay que hacer unas salvedades. Nosotros en el caso que estuvimos en antiaérea, nosotros estuvimos del primer día de combate hasta el último día de combate, estuvimos con acciones bélicas. Imagínense que estuvimos defendiendo el aeropuerto. El aeropuerto fue la zona más castigada en toda la guerra, porque si los ingleses lograban neutralizar el aeropuerto, no llegaba más víveres, no llegaba más armas, no llegaba más nada, entonces nos teníamos que volver. Nos teníamos que volver. O sea, siempre los aeropuertos, cortar la conexión con continente es el objetivo más valioso. Claro. Así que estábamos continuamente con ataques. Y cuando atacaban el aeropuerto, los camiones del rancho con la comida no podían llegar. Imagínense que tampoco había carretera. Claro. Y encima terreno tan fangoso, más de un camión se quedaba atascado en el camino. Y nosotros no podíamos abandonar los cañones porque teníamos que seguir disparando. Entonces hacía que más de una vez no podíamos comer. Los que estaban por ahí más cerca del pueblo estaban más beneficiosos, por decirlo así. Sí. O sea que el tema de la comida, cuanto más lejos estaba del pueblo, más dificultoso se hacía para acceder a la comida. Claro, y esto obviamente me imagino que está en este libro que escribiste, que después de 16 años de haber escrito el manuscrito, bueno, mi libro, para los que no están viendo, es Memoria de Guerra, ex soldado combatiente en Malvinas. Ahí, Juan, si querés mostrarlo a la cámara, pero algunos de estos detalles que estás juntando están obviamente escritos en este libro, ¿no es así? Sí, y si querés, bueno, obviamente repasarle a la gente sobre qué se va a encontrar en este libro que has escrito. Bueno, este libro, como dijiste, ¿no? Hace 16 años que lo tengo escrito. Sí. O sea, a los 26 años de Malvinas,
por unas circunstancias personales, nace este manuscrito. En su momento era un manuscrito, hoy es un libro. Una cosa que le pasa a los veteranos es que es lo que me pasaba a mí, ¿no? Yo pensaba que yo tenía tanta información dentro de lo que había vivido y yo pensaba que me daba mucha angustia pensar que yo iba a morir, o en algún momento morimos todos, y toda esa vivencia se iba a perder. Sí. Creo que a mí me generaba mucha angustia. Y bueno, llegó un día que me decidí a escribir mis memorias. Es un libro que en 3 meses lo escribí. Claro. Pero en un año le fui dando forma. Claro. Perfeccionando. Y en estos 16 años lo fui dando mucho más forma y puliéndolo. Es un libro que nació para la familia en principio. No fue un libro que salió para venderlo. A mí me causa mucha cosa el hecho de vender o lucrar con el sacrificio y el sufrimiento de mis compañeros. Es algo que yo lo siento y por respeto a ello me cuesta lo que es venta, y eso también dilató en los años en que se publicara el libro. Y bueno, un día me decidí que tenía que escribir mis memorias, y yo lo que hice en este libro fue escribir nada más lo que yo viví. O sea, yo no saco no hablo de política, de es por tu qué. propia punto de vista. vivencia, claro. Claro, o sea. De hecho, perdón, Sí. acá en el libro hay una parte que dice diario de guerra y describís cada día que pasaste justamente en esa guerra, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa que me ayudó mucho a escribir este libro, es que yo en Malvinas, muchos compañeros hacían diarios, escribían día por día. Yo no escribí diarios. Yo lo que hice fue escribir muchas cartas a mi familia. Escribí muchas, continuamente escribí. Y que cuando regresé, mis padres las tenían todas guardadas. Y yo tenía todas guardadas las cartas que ellos me habían mandado, mis amigos, mis parientes, conocidos. Y claro, cuando decidí hacer mis memorias, puse en la mesa todas estas cartas y tenía el diario de guerra. Claro. La fuiste uniendo nada más. Exactamente, me costó un montón hacer la cronología, pero bueno, en el libro vas a encontrar toda la historia de Leonardo Corbalán, del 18 años, el conscripto, desde antes de ingresar, los días antes de ingresar al ejército, y termina con el regreso del soldado Leonardo Corbalán como veterano de guerra. Eso es lo que abarca las memorias. Sí. Y justamente en este regreso, quería saber también de mi parte, cómo es el regreso, ¿no? ¿Cuándo fue que se enteraron, obviamente, de que la guerra ya había llegado a su fin? ¿Y cómo fue ese regreso primero justamente al país justamente a tu ciudad natal, ¿no? Y el reencuentro, obviamente, con tus familiares y amigos. Imagínense, los que estábamos continuamente bajo fuego enemigo, era cuestión de salir y ver los cráteres de las bombas a metros de donde estábamos nosotros, que haber sobrevivido a esa situación era pura casualidad. Claro. Entonces llega un momento que uno no piensa en el regreso, sí lo desea. Desea que termine la guerra, desea estar en su casa, extraña a su casa un montón, a su familia, ahí es tremendo. Y lo que nos une con la familia son las cartas. Las cartas toman un valor incalculable para un veterano de guerra, ¿no? Pero llega un momento que vos te das cuenta que no vas a salir, o lo tenés asumido, que no vas a salir con vida de la isla. Imagínense que el último día de combate, podemos decir así, donde yo estaba en antiaérea, yo no tuve lucha cuerpo a cuerpo, pero sí estuvimos continuamente con los cañones disparando a los aviones que nos atacaban los barcos, helicópteros que tenían. Mi rol era llevar las municiones a los cañones y volver al refugio.
pero continuamente las bombas por todos lados y comunicaciones, ¿no? Sí. Y el último día que hubo varios cambios de posición de mi pelotón, tuvimos 4 posiciones en las islas. La última vez estuvimos cerca del monte Sapperhill y de frente nuestro podíamos ver que venían los ingleses, ¿no? Y llegó el último día, el 14 de junio, teníamos ya a los ingleses a escaso 300, 400 metros. Se podía ver en la silueta de las colinas, se lo podía ver a todos los muñequitos, como digo yo, todos ahí. Y bueno, y recibimos la orden de tomar posición de combate. Para un soldado, más en el caso mío, que yo hacía apenas 2 meses que estaba en la conscripción, haber llegado a esa situación era dramático para mí. No te voy a decir que no se me caían las lágrimas, ¿sí? Se me caían las lágrimas, pero bueno, como a mí, a muchos. Pero ahí estábamos, cuerpo a tierra, tomando posición para enfrentar al enemigo. Y en un momento se da que nosotros no sabíamos que había un alto el fuego, que se había rendido, y nos avisan que nos habíamos rendido, y bueno, para nosotros a la hora uno dice, che, vamos a volver. Vos imaginate lo que es. Claro. A la hora nos dimos cuenta. Primero no entendíamos cómo nos rendíamos y veníamos ganando. No entendíamos nada. Y a la hora uno dice, che, vamos a volver. ¿Cómo que vamos a volver? Sí, vamos a volver. Vamos a volver. Entonces era una situación ambigua. Por un lado teníamos una tristeza tremenda por la gente que murió, teníamos gente herida y demás, que vimos, no de nuestra unidad no, pero de otros. Y por otro lado regresábamos, así que teníamos sentimientos encontrados, ¿viste? Una angustia por un lado y una alegría por el otro. Y como para ya ir terminando, Leonardo, bueno, muchísimas gracias por haber venido en lo que es, bueno, esta fecha tan especial para todos los argentinos y para vos también. Y quería que nos comentes un poco que vas a estar el viernes presentando el libro a las 16 horas, ¿o no? Sí, primero te digo, primero de abril a la noche a las 22 vamos a hacer la vigilia, como hace el Centro de Combatientes, viene haciendo siempre. Esta vez va a ser especial porque va a haber un streaming que se va a hacer en directo. Es un acto que es descontracturado porque va el que quiere, claro. Pero esta vez le vamos a dar una vueltita de tuerca más porque estamos festejando los 40 años de la creación del Centro de Combatientes. Entonces este año para nosotros es importante. Y después, el 2 de abril, como siempre, convocamos a toda la ciudadanía que vaya, que embandere sus casas y que vayan, a las 10 empieza el acto en la plazoleta de ahí de Córdoba, donde está el monumento. Sí. Ahí vamos a estar. También se va a hacer, después del desfile, se va a hacer música por Malvinas, ahí en el mismo lugar hay un escenario que se va a montar muy lindo. Van a estar la Secretaría de Hijos recibiendo donaciones. Yo voy a estar ahí con mis libros, vamos a hacer venta del libro previo a la presentación. Todos esos libros que se venden son para la Secretaría de Hijos, para ayuda social. Claro. Y después, después a las 19 se va a hacer la misa por los caídos, y el día 3 va a ser la inauguración de lo que nosotros llamamos Conexión Malvina. Este año se llama Arte 2025, que es del 3 de abril al 6. Se hace en el Centro Cultural Terminal Sur del Paseo Aldre. El día 3 es la inauguración a las 4 de la tarde, y yo voy a estar el día 4 a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde, 16 horas en punto, voy a empezar a hacer la presentación de este libro, que va a ser muy emotivo, porque voy a tener a todos los coprotagonistas, por decirlo así. Los que recibieron las cartas. Lo que me mandaron cartas y lo que recibieron cartas. Así que van a estar todos ahí por primera vez en 43 años. Además, tengo amigos que hace 40 años que no lo veo y lo voy a ver ahí. Y bueno, y después toda la semana va a haber actividades culturales, arte, pintura en vivo, cerámica, o sea que va a estar muy lindo, se puede ir a ver, a hablar con los artistas. Eso es todo lo que es Conexión Malvina, es conectar Malvinas con la sociedad. Eso es lo que desarrolla el Centro de Soldados Combatientes. Bueno, están todos invitados. Bueno, vamos a ir y seguramente hagamos un móvil, ¿o no? Seguramente, sí. Muchísimas gracias. Bueno, Leonardo, muchas gracias a vos por estar acá hoy, a 2 días de una nueva
de un nuevo 2 de abril, una fecha, como decía Juan antes, una fecha muy importante para el país. Y bueno, creo que también entre todos te agradecemos a vos por estar y bueno, por haber llevado a cabo también tus actividades en Malvinas aquel en abril de 1982. Así que bueno, muchas gracias a vos por estar acá hoy y bueno, creo que también nos despedimos de esta manera, chicos. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Bueno, vamos con una canción, 3:30 de la tarde, vamos con una canción, una tanda. Vamos con una tanda, 3:30 de la tarde, tanda. Ya volvemos.